enferma y no te tenés que nunca fue con mi viejo, estúpida, preguntarle a mi papá. Mentirosa de mierda. Estoy con 2 amigas, no estoy en ninguna previa. Ahora cuando se vayan a la previa voy a tu casa. Cortala, por favor. Forma, aquellos que presentaban la defensa de Fernando y el Ministerio Público Fiscal, y por el otro lado los de Nair. ¿Para qué? Para saber exactamente cómo era esa relación. Recuerden ustedes que en este juicio juega mucho la relación que los chicos llevaban. ¿Por qué interpretás que esto es una cosa contra Nair Galarza y pensás que es una persecución y no simplemente una materia de cuidado? Bueno, lamentablemente esto es algo que viene ocurriendo siempre. Yo entiendo claramente que al servicio penitenciario no lo es fácil cuidar a Nair Galarza. De Nair Galarza, digamos, primero todo el crimen y ahora que eso vaya a las plataformas, sea una película, una serie, una docuserie. ¿Qué le gusta tanto a la gente de este crimen que fue absolutamente espantoso? Mirá, a la gente le llama la atención la perversidad de la personalidad de Nair Galarza. No es lo que dicen. No es un monstruo eso. Nosotros, como lo dijo... Buen día, ¿cómo están? Arrancamos un nuevo programa de Estamos en Eso. Hoy vamos a repasar uno de los crímenes más importantes y más mediáticos de los últimos años, un hecho ocurrido en 2017, que es el caso de Nair Galarza, acusada de haber asesinado a su novio a sangre fría con 2 balazos, con el arma que utilizaba su padre, ¿no? Vamos a desarrollar un poco cómo fue el caso, cómo fue la situación, vamos a analizar también su perfil psicológico, vamos a hablar también de, al tener tanta relevancia este caso que incluso trascendió nuestro país, vamos a hablar también de una superproducción de una empresa que se encarga de hacer películas y series sobre este caso, así que también lo vamos a desarrollar en los siguientes bloques del programa. Para empezar vamos a hablar con Franco Tagliaferri, que nos va a comentar cómo fue el desarrollo del caso, de la situación. ¿Cómo está, Franco? ¿Cómo andás, Lauti? Sí, bien, como vos decías, vamos a dar una introducción de lo que quiere decir y lo que pasó con Nair Galarza. Nair Galarza nació el 11 de septiembre de 1998 en Entre Ríos. ¿Qué fue lo que pasó? Nair Galarza estuvo en pareja. En el año 2012 es donde se pone en una relación estable con Fernando. Fernando, que bueno, sería el novio, sería, bueno, en este caso la víctima, donde tuvieron una relación de 5 años. Como vos dijiste al principio, el caso fue en 2017. Y bueno, en esos 5 años de relación no fue una relación bastante estable, bastante normal, diríamos, porque hubo peleas, hubo bastantes idas y vueltas de separaciones, de que volvían, de que no volvían, por parte de los dos, porque, bueno, como decíamos, no fue una relación estable en donde privó el amor y que fue algo, como diríamos, normal. En 5 años hubo un montón de situaciones, un montón de capítulos donde pasó de todo y lamentablemente terminó con la tragedia de Fernando. Claro, no fue un vínculo sano en este caso. Claro. Además, esto suele ser un caso común dentro de las relaciones de adolescentes. Sí. Porque recordemos que ellos eran muy jóvenes, sí, cuando empezaron a estar de novio y bueno, el desenlace final se dio con el chico que tenía 20 años y ella, sí, que tenía 19. Sí, tal cual. Bueno, ella nació en el 98 y empezaron a estar de novios en el 2012. Así que bueno, Nair Galarza tenía 14 años y en esa época ella, Entre Ríos, iba obviamente en etapa escolar, en secundaria y demás. ¿Qué fue lo que podemos decir de la relación? Fue muchas idas y vueltas entre parte de ella, por lo que podemos saber, por lo que se supo de la causa y demás, en donde no podía estar como bien psicológicamente ella psicológicamente con Fernando, y que bueno, eso le daba sensaciones y por ahí situaciones muy de celos y que bueno, provocaban situaciones demasiado violentas. Ella en su relato, que bueno, tenemos que decir que cuando declara, tiene 3 declaraciones distintas ante la justicia. Sí, eso es muy particular, ¿no? Sí. Es extraño porque encima son versiones bastante diferentes. Sí, totalmente. Porque en la primera ella dice como que trataba y que Fernando la maltrataba
y que bueno, en este caso fue como una, no sé si decirlo venganza, sino como que ella no era que la pasaba bien con Fernando, sino que tenía momentos y situaciones muy violentas. Claro, entre los idas y vueltas, las últimas semanas, ellos ya no estaban en pareja, Claro. pero él había comentado con su grupo de amigos que ya no quería saber nada de Nahir, Sí. que no quería estar más con ella, que ya no sentía amor por ella y que la relación realmente le estaba afectando en lo familiar incluso a él. Sí. Entonces es extraño también cómo este hecho se da con ellos en una especie de reconciliación, porque Sí. él va a la casa de ella, están juntos, después ella le pide que lo lleve a lo de su abuela, donde a 50 metros de la casa de su abuela termina Claro. pasando el crimen. Sí, bueno, si hacemos una cronología de lo que fueron los últimos días, el hecho fue el 29 de diciembre, pero ellos dejaron de hablarse el 26. Del 26 para el 29, Nahir lo había bloqueado supuestamente a Fernando de WhatsApp y no habían intercambiado ningún mensaje. Llega la noche del 29 de diciembre donde Nahir le manda un mensaje a Fernando que lo tenían que encontrar y que se tenían que ver porque tenía que hablar un tema urgente. Que acá hay una controversia porque Nahir después declara de que no tenía batería en el teléfono y necesitaba ir a cargar su teléfono. Su teléfono, entonces iba a la casa de Fernando que tenía cargador. Exacto. Entonces, bueno, ella relata de que va a la casa de Fernando y que no quiere entrar a la casa primero porque ya se veía venir una escena de celos y demás. Después, como vos dijiste, de la casa de Fernando se van a su casa, donde mantienen relaciones sexuales. Sí, incluso estaba la familia Sí. en la casa de ella. Sí, estaba la familia en la Eso casa lo de ella. confirmó ella en la primera declaración. Sí, tal cual. Bueno, luego de eso, son las 5 de la mañana y le pide a Fernando de que lo lleve a un lugar. Primero le dice que evite una ruta en la carretera para llegar más temprano, para evitar el tráfico y demás. Y es a las 5:15 donde llegan a ese lugar, en donde bajan de la moto y ella, que bueno, tenemos que decir que el padre era policía, entonces tenía armas en la casa. Claro, tenía aportación de armas el padre. Claro, tenía aportación de armas. Entonces, sin que Fernando se dé cuenta, se lleva en su morral, en donde tenía, o su mochila, el arma. Y cuando bajan de la moto en ese lugar, a las 5:15, le dispara, primero por la espalda y después de frente. Que acá hay un testigo clave que es un remisero, que Es verdad. justamente estaba trabajando y estaba dando vueltas por el lugar y escucha un disparo que primero, viste que el remisero dice que pensaba que era unos cohetes por las fiestas. Claro, recordemos que es el 29 de diciembre. Podría haber Claro. sido tranquilamente alguien Sí. que se anticipó a las fiestas y empezó con los fuegos artificiales. Claro, totalmente, Lauti. Entonces, bueno, el remisero cuenta de que al ver el primer disparo se asombra, pero pensaba que era por las fiestas, pero al segundo ya da la vuelta y la encuentra a ella, que también encuentra a alguien bajando de la moto, abajo de la moto, y que también obviamente lo ve a Fernando agonizando y bueno, y demás. Eso fue lo que pasó el 29 de diciembre, que fue el hecho trágico. Claro, además también comentan que se acercó otro vecino Sí. a la zona, que fue quien finalmente llamó a la Claro. ambulancia, que lamentablemente, bueno, el chico estaba agonizando ya Sí. con 2 disparos en el tórax. El remisero comentaba que él se sentía muy desesperado porque él Sí. además tiene un hijo Claro. de la misma edad de él, de la víctima. Fue un flash. Y exacto, le afectó muchísimo ver cómo el chico lamentablemente estaba agonizando y no podía respirar por esas heridas en el pecho. Sí, no, bueno, todos imaginaríamos cómo serían 2 disparos. Y bueno, después, como dijimos al principio también, las declaraciones fueron variando, porque primero ella dijo como que no lo había matado y que fue de tipo venganza, después que sí, que lo había matado ella, y la última, que ahora está por verse, lo tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la causa, que ella lo culpa al padre, donde escribe una carta y que también la llama a la abogada diciéndole esto no lo puedo aguantar más, yo lo cubrí a mi padre porque lo amo y yo haría cualquier cosa para que mi padre zafe de esta situación o por cualquier otra situación que intervenga o que tenga conflicto, pero él es el responsable y él mató a Fernando.
eso es la causa hoy en día y que está con la Corte Suprema de Justicia. Sí, es extraño porque además, bueno, su padre está actualmente aislado, está separado de su familia porque la madre de Nahir lo denunció por violencia doméstica, así que él tiene una perimetral, está viviendo en otra ciudad incluso. Claro. Y bueno, es extraño que ahora salga Nahir Galarza a comentar esto y a culpar a su padre de haber sido el que asesinó a su expareja. La verdad que es rarísimo, Lauti, porque bueno, cambiar 3 veces de declaración no es algo común en la Argentina y que bueno, hoy estamos en 2024, ya 6 años y medio, porque en diciembre van a ser 7 años del caso, y que bueno, que haya cambiado de declaración tantas veces, no te queda claro, bueno, quién fue, qué pasó, y bueno, ahora va a estar la película y demás, y vamos a estar viéndola, a ver cómo es la versión de ella. Cómo comentan el hecho. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por habernos desarrollado cómo fue que transcurrió este caso tan importante. Vamos a repasar ahora un poco su perfil psicológico de Nahir, porque es extraño que ella haya cambiado 3 veces de relato, y aparte haya variado tanto en su relato, incluso comentando que su propio padre, sería el que finalmente terminó matando a su novio. Es una persona que incluso dentro de la cárcel ha sido problemática, ha tenido varios vaivenes con la justicia también. O sea, es una chica que tiene un perfil complejo, donde en teoría con esta denuncia de su madre hacia su padre por violencia doméstica también podría haberse afectado psicológicamente por esa situación. Pero para desarrollarnos sobre este perfil psicológico de la chica que finalmente fue condenada a cadena perpetua, tenemos a Carmen Nosey Colombera, que nos va a comentar un poco esto. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días, Lauti. Sí, la verdad que es un caso sumamente polémico porque también es un dato a tener en cuenta que fue una de las mujeres condenadas a cadena perpetua a la edad más temprana, a los 19 años. Hoy en día se habla de bajar la impunidad de las personas, todas las personas hablamos de mujeres como hombres, sobre el tema de ir a cárcel perpetua, ¿no? Exacto. El tema es que justamente mencionaba recién Franco Tagliaferri el tema de cómo va cambiando su testimonio, porque ya pasaron 6 años, hubieron 3 testimonios diferentes, y lo que está llamando la atención, que fue confirmado en 2023, cuando también se confirmó que se iba a realizar la película, es el tema de su perfil psicológico, lo que va a apelar mucho la defensa para el juicio en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque se está hablando de que Nahir estaba sufriendo, y está sufriendo inclusive, un principio de esquizofrenia más alucinaciones. El tema de las alucinaciones es que son de diferentes lados lo que está sucediendo a Nahir. ¿Por qué? Porque tiene alucinaciones auditivas, visuales, sinestésicas y olfativas, que esto es lo más llamativo porque ella dice inclusive que puede recordar o que a veces tiene el olor del perfume de Fernando, su novio. El tema es que Fernando, como decía Talia, tuvo una relación bastante tóxica, se puede llegar a considerar teniendo que eran jóvenes y siempre suele pasar. Sí, pero fue a un escalón por encima de lo habitual, totalmente. Obviamente. Pero el tema es que hay que sacarle el foco al tema de la relación de Fernando y ponérselo cómo fue la crianza de Nahir. Exacto. Porque eso siempre es un factor clave en este tipo de casos y en este tipo de perfiles de criminales. Sí, exactamente, porque lo que estamos viendo hoy de Nahir es que se ha hablado de que hubo un presunto abuso sexual cuando ella era joven, a partir de los 7 años hasta los 12, porque ella comentaba en un par de declaraciones que en el lado de su casa vivía su tío. Y su madre, como no trabajaba, la cuidaba, pero cuando tenía que ir a hacer las compras, la dejaba con su tío. Y ella dice, según declara, que la abusó desde los 7 años. Y que también, meses antes del hecho de matar a Fernando, el asesinato, había realizado un aborto. Entonces, como que ya venía con ciertas actitudes, con ciertas cosas que le estaban pasando a esta chica, que no estaba teniendo un apoyo por la familia, no tenía un apoyo médico, no había un apoyo psicológico, no había un apoyo psicofármaco, porque claramente... Claro, no tenía ningún tipo de medicación. No, estamos hablando de esquizofrenia, claramente hay medicaciones para poder tratarlo, y más cuando es una temprana edad y que se estaba recién formando, inclusive. Claro, cuando hay este tipo de hechos de violaciones infantiles y demás, muchas veces las víctimas terminan desarrollando un trastorno de bipolaridad o de personalidad múltiple, incluso depresión. Sí. Entonces es muy interesante poder analizar esto y por qué, al fin y al cabo, terminó asesinando a Fernando.
También, inclusive se habla el tema del perfil psicópata que ella tiene, porque es una persona que le decían que era psicópata, pero también se hablaba de que supuestamente no voy a ser psicópata por el tipo de estereotipo o idea que se le da. El tema es que ella sí es una psicópata porque ella no siente culpa sobre el hecho, porque inclusive lo puedes ver en sus declaraciones de que ahora está culpando a su padre. Claro, en su momento ella admitió la culpa, ella Sí. dijo que asesinó a Fernando, y en esos relatos tampoco sentía una gran culpa, no se la veía conmovida por el hecho. No. Ahora menos, incluso porque ella dice que ahora es inocente. Sí. Entonces, ha dado varias entrevistas a medios y ella comentó que cada vez que rememora el hecho, tiene comienzos de depresión. Sí, sí. También hay que tener en cuenta que sufre de pesadillas constantes, también debido al abuso que sufrió de chiquita. Y también la defensa ahora de Nahir buscará defenderla partiendo de que tuvo un juicio totalmente desviado, porque ella tiene una percepción de la realidad totalmente diferente y claramente se va a apelar mucho a su cuestión psicológica, porque ahora se va a apelar y esperemos que sea para lo mejor, pero también deja diferentes dudas el tema de que ella misma culpa a su padre, culpa a diferentes personas, es mismo, que vos recién lo comentabas, que durante todos los juicios tal vez ella misma se condenó porque quería proteger al padre, y lo dice, y las declaraciones que termina dando por una cuestión de proteger, por lo que dice Nahir, Sí. la terminó afectando y ahora se encuentra dentro de una cadena, dentro de la cárcel, y la verdad que fue un caso que conmovió a todo el país, porque hablamos de una chica de 19 años, como puede ser capaz tu hermana, tu hija, tu amiga, que tal vez iba con el novio en la moto y termina efectuando 2 disparos que no se puede creer cómo termina su derecho, y que también abre la olla, destapa la olla, sobre el tema psicológico de cómo terminó afectando. En un 2017 que se empezó a hablar todo este tipo de cuestiones que tal vez no estaban antes desveladas. Vamos a ver si en el juicio que se tiene previsto se va a tener en cuenta el perfil psicológico de Nahir, que claramente dejó mucho que desear porque en el juicio anterior no se tuvo en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por habernos traído esta información. Va a ser de gran relevancia para el juicio, para el análisis de la Corte Suprema de Justicia, así que seguiremos repasando este caso de Nahir Galarza en los siguientes bloques. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos en Estamos en Eso. Volvemos para este segundo bloque en Estamos en Eso. Estamos con Tomás Navarro Comini, que nos va a comentar cómo sigue judicialmente la causa de Nahir Galarza. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo estás, Lautaro? Sí, así es, porque, bueno, Nahir Galarza mató a Fernando Gabriel Pastorizo ese día a las 5:15 de la mañana, luego de una salida de boliches y, bueno, de un conflicto, ¿no?, que hubo entre la pareja, que ya estaba un poco distanciada, pero que, bueno, finalmente se encontraron esa madrugada a las 5:15 de la mañana. Fue cuando Nahir Galarza le ejecutó 2 disparos a Fernando Gabriel Pastorizo, uno por la espalda y otro por el pecho, bueno, que desencadenó en la trágica muerte de su pareja en ese entonces, ¿no? Pero ahora vamos a actualizar lo que tiene que ver con lo que fue el caso judicial, ¿no?, el proceso, porque a las 10:10 de la mañana, a pocas horas de que Nahir haya cometido el asesinato, se dirigió a la Fiscalía y se limitó a decir que discutió con Fernando y que se enteró de la muerte de su novio por un llamado de su madre, cosa que en realidad no fue así, ya que 30 minutos después de que haya ejecutado los 2 disparos sobre Fernando Gabriel Pastorizo, Nahir se dirigió a su casa caminando, recorrió 27 cuadras hasta su barrio, Tomás de Rocamora, y allí le mandó 2 mensajes a Fernando por WhatsApp que decían: la podés cortar, ya te dije que no me di con nadie, dando a entender como si hubiera habido una especie de discusión que sí existió, pero que, bueno, que no fue con el final que ella misma decía. Claro, se puede corroborar en sí que ella estuvo en la escena del crimen por un par de cámaras de seguridad de casas cerca de ese barrio. Entonces no tendría mucha lógica, o sea, no sería una buena excusa para el caso aclarar que ella no estaba en el lugar del hecho. Sí, así es, a las 5:22 de la mañana, una de las cámaras de seguridad tomó a Nahir Galarza yendo en el trayecto hasta su casa, y bueno, es por eso que después la justicia pudo corroborar que Nahir Galarza efectivamente se encontraba allí a pocos metros de donde había asesinado a Fernando Gabriel Pastorizo, que cayeron de su moto, y bueno, allí fue cuando Nahir Galarza remató a su novio. 12 horas después de esta declaración de Nahir Galarza ante la Fiscalía, todo cambió, y allí Nahir
se presentó como la autora material del crimen y dijo, lo maté yo. A partir de ello, Nair quedó detenida y 2 días después subió una foto medio rara, ¿no?, a las redes sociales en una historia y publicó textualmente: 5 años juntos, peleados, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. A partir de ese hecho, la familia contrató a un especialista en relaciones públicas llamado Jorge Sonsini, que se dedicaba a trabajar principalmente con famosos y que se encargó de dar como una especie de lavado de imagen para Nair, porque bueno, era un caso que repercutía mucho allí en Entre Ríos y la verdad que por el asesinato de su pareja justamente, que trajo mucha conmoción a lo largo de todo el país. Claro, el objetivo era así, limpiar su imagen, porque era una chica que estaba siendo castigada y penada socialmente por toda la gente. Era increíble el repudio que tenía y el odio que tenía de la gente de Nair Galarza. Sí, así es. Y poco más de 6 meses después, el 4 de junio de 2018, comenzó este proceso judicial para juzgar a Nair Galarza. Transcurrieron 11 audiencias a partir de ese día, del 4 de junio, y pasaron por el banquillo 80 personas para testificar y dar su punto de vista acerca del caso, que más allá de las pruebas y las mentiras, se realizó en un tiempo récord y fue algo que la gente justamente veía como algo totalmente escandaloso, porque si nos enfocamos en la realidad, los procesos judiciales en Argentina tardan muchísimo y en este caso se trató de sexualizar un poco el caso y bueno, todos los tiempos fueron muy rápidos. Claro, es extraño que una causa, encima de un crimen tan importante como este, se haya resuelto tan solo en 6 meses, y es algo que ella utilizaría posteriormente junto con sus abogados para poder intentar reducir su condena o para poder iniciar otro nuevo juicio. Esto de que le parecía muy extraño que la justicia hubiese tardado tanto justamente con ella. Sí, incluso los medios y las redes sociales se escudaron en la sexualización del caso, comenzaron a decir que por ser una mujer que mató a su novio y no como si hubiera sido al revés, en el caso de que Fernando Gabriel Pastorizo hubiera matado a Nair Galarza, los tiempos fueron muy rápidos y bueno, que no hubiese sido así si la historia hubiese sido otra, ¿no? Pero el 3 de julio de 2018, a poco menos de un mes del inicio del proceso, Nair Galarza terminó siendo condenada por el Tribunal Oral de Gualeguaychú por el delito de asesinato agravado por el vínculo y uso de arma de fuego a cadena perpetua, se convirtió en la primera mujer de la historia con menor a 20 años en ser condenada a cadena perpetua. Claro, un hecho histórico para la historia criminalística argentina. Claro, ella está 2052, en teoría no podría salir. Ella tendría aproximadamente 54 años, si no me equivoco. Le queda un proceso larguísimo aún, por eso también ella constantemente ha estado intentando recortar su condena, o incluso durante la pandemia hubo un pedido de prisión domiciliaria, ¿no? Sí, fue pidiendo prisión domiciliaria, después también pidió el traslado a un penal más cerca de su familia, que su familia se terminó mudando a la ciudad de Paraná para estar más cerca de la unidad penal 6 de Concepción Arenal, allí en Paraná, donde se encuentra alojada aún Nair Galarza. Y también fue cambiando la declaración constantemente, porque la última novedad que se tiene acerca de este caso es que Nair acusó a su padre del asesinato de Fernando Gabriel Pastorizo, es decir, a su yerno en ese entonces, y que, bueno, por la presión a la que fue sometida y por la obligación de su padre a parecerse como a la autora material del crimen, en este caso explotó todo y decidió denunciar a su padre. Y el tema es que la Fiscalía ya había dado por cerrado el proceso, dijo que ya había sido juzgado el caso en ese entonces y ahora está en un veremos, porque su abogada se encuentra reclamando constantemente por este hecho, por esta denuncia hacia su padre, Marcelo Galarza, y la Corte Suprema de Justicia también está reviendo lo que es el caso para ver si se puede llegar a una sentencia a su padre y a una absolución, posiblemente en el caso de que Marcelo Galarza sea el culpable del asesinato de Fernando Gabriel Pastorizo. Claro, en este caso la justicia ya cerró el caso, por ende tiene que reabrir una nueva causa para poder tomar esta denuncia de Nair Galarza, que la llevó a cabo con su abogada. Tomás, la última pregunta que te hago es, ella ha cambiado de abogado durante su proceso penal, ¿no? Su proceso de análisis de la justicia. Sí, fue cambiando, así como te decía que este especialista en relaciones públicas, Jorge Sonsini, primero tuvo ese encuentro para lavar la imagen de Nair Galarza, después se alejó de la familia por una especie de diferencia
y luego nuevamente volvió a estar en la escena principal para hablar con los medios, ¿no? Y para publicar en las redes sociales cosas de Nair Galarza que no parecían dar la imagen de una asesina, ¿no? Que es lo que fue realmente. Pero sí, como vos decís, ella tenía un abogado en un principio y después pasó a tener una abogada que es la que ahora es la encargada de justamente reclamar por la denuncia que le hizo Nair Galarza a su padre Marcelo, y que, bueno, justamente la mamá de Nair, Janina Cro, acompaña esta versión porque sufrió de violencia por parte de su marido, ahora ex marido, porque se encuentra con una restricción perimetral y vive solo en un campo de Entre Ríos, muy alejado de su familia, pero bueno, da a entender que parece que hay más acerca de este caso, que no solo se termina en el asesinato de Nair a su novio Fernando, sino que puede ser el padre de Nair. Bueno, muchas gracias, Tomás. Es verdad que este caso es tiene muchos vaivenes. Parece que no se ha terminado de analizar a fondo la cuestión de su padre. Veremos cómo se desarrolla. Pero ahora vamos a exteriores con Lautaro Farías, que tiene una entrevista con alguien relacionado con este caso. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola Lauti, hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en el microcentro de la ciudad de Mar del Plata. Mucho frío, pero el equipo de Estamos en Eso vuelve a salir a la calle para preguntarle a la gente qué opinión tiene acerca del caso de Nair Galarza. Sabemos que es un caso que tiene muchas aristas, que recientemente se puso de vuelta en boca de todos con la salida de la nueva película. Recordemos que el hecho sucedió en 2017 y terminó con el fallecimiento de Fernando Pastorizo, así que vamos a ver qué opinión tiene la gente acerca de que se viralicen este tipo de películas, que se mediatice el tema, y un poquito hablar también del tema de la cadena perpetua, que acá en Argentina es 35 años, y Nair Galarza va a estar en cárcel justamente hasta el año 2052. Acompáñenme a ver qué opina la gente. Seguimos recorriendo la peatonal San Martín y nos encontramos acá con un hombre que nos va a dar un poquito su opinión acerca del caso de Nair Galarza. Bueno, recién nos comentabas que te acordabas más o menos que en el año 2017, bueno, ocurrió el hecho y más o menos cómo se dio por el tema de los medios, ¿no? Sí, hay algunos detalles que me quedaron porque fue un caso como muy violento y también que había mucha gente que se había medio obsesionado con ella, con su belleza, su forma estética, como eso le llamaba la atención, como si alguien hegemónico no pudiera cometer un crimen. Es raro como la gente medio se fijó mucho en ese tema. Exacto, fue la mujer más joven en la historia en recibir cadena perpetua, por lo menos en Argentina. Acá la cadena perpetua tiene una duración de 35 años. ¿Qué te parece eso? ¿Está bien o debería ser como en otros lugares donde una cadena perpetua significa que vas a pasar el resto de tu vida dentro de una cárcel? Y yo creo que la cárcel tiene que servir para rehabilitarse. Si hay posibilidad de que ella el día de mañana a los 50 y algo pueda ingresar a la sociedad, me parece bien. O sea, una reinserción. Claro, no me parece que la cárcel tenga que ser un lugar que te encierren de por vida, si hay alguna chance de rehabilitarte, digamos. Perfecto. Recientemente salió una entrevista de Máximo Thompson, que fue uno de los rugbyers que asesinó a Fernando Báez Sosa, y la verdad que se le da como mucha viralización, ¿no? Los medios tratan estos temas de cierta manera, y en el 2019 Mariana Fabiani entrevistó justamente a Nair Galarza. ¿Qué tenés para decir acerca de esto, que se le dé lugar a estas voces? Sí, el tema de la película me parece un poco raro, como tengo entendido que se echa un poco la culpa sobre la pareja, como si él había sido golpeador con ella de alguna forma, como que eso validaba el hecho del asesinato, si le restaba algún tipo de culpa, cuando es algo que no está probado. Según tengo entendido, no se demostró por ahí que la violencia haya sido de él hacia con ella. Entonces, en ese caso me parece raro que se haga una película. Sí, me parece bien que se hable porque es un tema para conversar y acercar posiciones, pero es rara por ahí el foco que se le da. Sí, y aparte no solo eso, sino que tanto Nair como su familia recibieron $500.000 justamente por la realización de esta película, y Fernando justamente no, y tampoco tiene como una voz para defenderse, ¿no? Claro, como que también está la familia de Fernando, que tienen que ver cómo la imagen de su hijo o su familiar que ya no está queda como manchada, si se quiere de alguna forma, por la película. Seguimos la recorrida, nos trasladamos esta vez hasta la Plaza Mitre, donde nos encontramos justamente con Alejandro, que recién nos comentaba que vio la película.
¿Qué te pareció la película de Nair? Se trata mucho quizás de su lado y no tanto del lado de Fernando, ¿no? Claro, sí, como que la película cuenta su versión, no cuenta por ahí, como que trata de darle un motivo a ella el por qué lo hizo, ¿no? Creo yo que trata de mostrar eso la película. ¿Qué tenés para decir acerca de que justamente Nair y su familia recibió por esta película unos $500.000 y en cambio la familia de Fernando, que es justamente el chico que ha asesinado, no recibió nada y sobre todo no tiene nada como para defenderse, ¿no? De todo lo visto en la película? Claro, porque no tratan de como de no involucrar o sea, como la vida del chico este. Es su historia y claramente, qué sé yo, no la iba a regalar, no sé si estoy a favor o en contra de que haya cobrado, simplemente que uno, viste, qué sé yo, trata de lucrar con lo que puede, nada. Por ahí sí tendrían que pagarle algo a la familia también, ¿no? De Fernando. Sí, porque sin lugar a dudas también forma parte de la película. Obvio, tendrían que quizás haberse puesto las dos partes de acuerdo, pero bueno, dudo que se puedan sentar a hablar sobre algo así, más sobre una película. Sí. Pero bueno, no sé, capaz que estaría bueno que la familia le dé algo de dinero a... Sí, sobre todo quizás porque uno quiere darle un cierre, ¿no?, a la situación, y esto lo que hace es cada vez más que se viralice y se sepa. Exactamente. Luego tenemos, por ejemplo, que recientemente salió una entrevista de Máximo Thompson, el rugbyer uno de los rugby que participó del asesinato de Fernando Báez Sosa. Sí. En 2019, justamente, Nair Galarza salió en una entrevista con Mariana Fabiani. Sí. ¿Qué te parece que los medios le den tanto lugar a estas cosas? Sí, los medios son nefastos, o sea, los medios, la televisión es nefasta y obviamente que cualquiera salió la película de esta chica, obviamente todo el mundo estaba esperando para verla. La entrevista de Thompson vi un pedacito, pero obviamente vos ves algo tan polémico y vas a ir a verlo, ¿me entendés? Es por morbo, decís vos. Exactamente, sí, los medios son nefastos y creo que lo hacen, la entrevista del chico escuché un poco, pero bueno, dijo lo que salir a defenderse, ¿no? Claro, lo que cualquier persona diría, viste, que no fue su intención, que no esperaba que pase eso, qué sé yo, un garrón, calculo que obviamente no habrá querido matarlo al pibe pero bueno, lo hizo y tiene que pagar, ¿no? Exacto. Por último, sabemos que en la Argentina los procesos judiciales duran bastante tiempo. En el caso de Nair se le dio una sentencia a los 6 meses, la verdad que un proceso muy rápido, sí. Y se le dio cadena perpetua, acá es de 35 años. Sí. ¿Qué te parece que sea la cantidad de años que tiene que estar encarcelada? ¿Pensás que está bien? ¿Debería ser perpetua como es en otros países que es toda la vida? Sí, no, yo creo que perpetua debería ser toda la vida porque Nair va a salir con 50 y pico de años, con 500 lucas verdes en la cuenta de banco, que es una locura, ya tiene la vida resuelta o no, y no sé si en este caso podrá salir antes, porque bueno, como es perpetua, pero para mí debería estar toda la vida, o sea, vida por vida, ¿no? Si ella le quitó la vida a alguien, debería no morir, pero bueno, cumplir su condena en prisión. Bueno, chicos, ahí teníamos la opinión de la gente, bastante variada. Hay gente que vio la película, gente que no, pero bueno, todos más o menos algo del caso saben, algo para opinar tienen, así que ahí pudimos escuchar un poquito las palabras de las distintas personas que nos comentaron acerca del caso de Nair Galarza. Nosotros nos despedimos y volvemos al estudio. Gracias, Lautaro, por estos comentarios, por esta entrevista. Ahora vamos a un breve corte y ya regresamos con Estamos en eso. Volvemos a Estamos en eso, vamos a repasar algo que ya habíamos anticipado del inicio del programa, que es esta ficción que se está desarrollando por parte de Amazon en base al caso de Nair Galarza. Para esto tenemos a Maxi Valle que nos va a comentar cómo se está desarrollando esto. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo estás, Lautaro? Sí, así es. Vamos a estar hablando de la película que se estrenó el día de ayer en Amazon Prime sobre todo el caso Vida de Nair Galarza, justamente el caso que estamos tocando el día de hoy. Y hay que hablar, bueno, primero, quién es la actriz que representa a Nair Galarza. Es la famosísima argentina Valentina Ceneré, que ya ha sabido aparecer en series incluso infantiles y todo, pero ya ahora se está incursionando más en el mundo, digamos, del cine y series, ya un poco más oscuro, porque recordemos las últimas actuaciones que tuvo fue en la famosa serie española Élite, y ahora mismo está representando un caso que dejó marcado toda la historia de Argentina. Y bien,
antes de meternos de lleno en la película, vamos a hablar primero de las polémicas que trajo incluso antes de su mismo estreno, que fue el día de ayer. Hay que hablar de que el primer conflicto que se generó por todo esto fue cuando se anunció el primer tráiler y se anunció que iba a salir esta película. De hecho, no se sabía si iba a ser serie o película. Termina siendo una película de duración de 107 minutos. Y la primera polémica que sale es, primero, recrear este caso, que todavía no se iba a saber por qué rumbo iba a tomar, pero ya la familia de Fernando lo tomaba como una falta de respeto a volver a tocar ese caso, ya sea gráfico, ya sea inventando alguna que otra cosa, como lo hacen la mayoría de las ficciones de este tipo de casos, para que no quede mal la película. Y aparte de todo esto, claramente, como iba a ser de un personaje como lo es Nair Galarza, claramente alguna recompensa iba a tener el personaje, y termina siendo algo exorbitante porque fueron $500.000 los que termina recibiendo Nair por esta película. Claro, en este caso, por lo general, la familia de las víctimas siempre suelen tener algún pero en el desarrollo de los argumentos de la ficción. Sobre todo cuando no son ellos los que tienen la intención de poder hacerle una especie de homenaje a la persona que falleció y que lamentablemente ya no tienen. Entonces es interesante ver cómo, incluso habiendo estado involucrada en un caso tan importante como Nair Galarza, obtiene un beneficio por esta serie que encima intenta como visibilizar una especie de perfil de víctima. Tal cual, Lautaro. Sí, no, bueno, en todo este tipo de películas siempre, como ya lo estabas mencionando vos, se suele recompensar a la familia de los afectados. ¿En qué sentido? Quizás no hubiera estado mal porque se está usando su imagen, claramente todos tenemos un derecho sobre nuestra imagen, pero era tanto la familia de Nair como también la familia de Fernando, pero la familia de Fernando no recibió absolutamente nada. El único que termina recibiendo recompensa es Nair Galarza, encima, es ella la que lo recibe, no sus familiares, y recibe $500.000, que no es una cifra para nada baja. Y más que nada teniendo en cuenta que la que termina siendo afectada es ella, ¿no? Con la perpetua. Pero bueno, volviendo al tema de la película, para no hacer tanto spoiler, simplemente vamos a hablar de cómo se desarrolla. Ya un poco lo hablaron los chicos, sigue muy bien al pie de la letra el caso, pero usa un recurso que se suele usar muchísimo en este tipo de películas, como lo es los saltos de tiempo. Se viaja al momento en el que conoce a Fernando, luego al crimen, o sea, va dando saltos temporales, y así es como se va a estar realizando esta película. Te muestran, bueno, cómo arranca con sus 15, y luego de eso ya va dando saltos, al momento del crimen, después del crimen. De esa manera hace que, bueno, se vuelva algo atrapante y muy interesante. Aparte, la actuación de Valentina es muy buena. Es verdad, es una chica que ha tenido mucha relevancia incluso en Europa, en España. Así Aquí es. en Argentina es muy reconocida porque siempre tenemos esa cuestión argentina de enaltecer a nuestros representantes, pero en España realmente es una chica muy famosa. Sí, tal cual, porque, bueno, como ya lo mencionamos al principio, aparece en Élite, una de las series más famosas dentro del mundo español, y da un muy buen papel, incluso hasta protagónico en estas últimas temporadas. Pero bueno, la verdad que ahí chapó muy bien los directores en elegirla a ella como la actriz principal, lo hizo de manera muy efectiva. También se solía ver, un movimiento característico de Nair cada vez que declaraba y cada vez que la enfocaban las cámaras. Si mucha gente se fija, ella siempre se acariciaba el pelo y supo representar muy bien ese recurso, y de esa manera genera, un sentido como de es Nair, estoy viendo a Nair. Pero la verdad, la película muy buena, muy recomendada. También, un poco lo que se critica es que la deja bastante bien parada ella, pero bueno, eso ya es opinión del resto. Los invito a verla porque la verdad es muy interesante. Sí, además es un papel muy complejo para poder desarrollar para un actor, una chica con un perfil que ya lo analizamos antes con Carmen, muy pesado, con trastornos psicológicos. Muchísimas gracias por habernos traído esta información tan importante con esta ficción que está dando vuelta al mundo, muy interesante, con muchísima repercusión. Pero ahora vamos a pasar con Nicolás Calistina, que nos va a comentar un poco la opinión que tiene él sobre este caso. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo andás, Lautaro? La verdad fue un caso bastante relevante, ¿no? Si nos vamos al tiempo, fue en 2017. Para que sea una idea del contexto, fue
apenas cuando nace el movimiento Ni Una Menos. Es verdad. Entonces, este caso fue muy utilizado mediáticamente para manchar este movimiento porque la imagen de una mujer asesina vendía mucho a los medios, ¿no? Sí, es verdad. Además, también lo habíamos desarrollado antes, lo rápido que fue su proceso judicial. Entonces, también parece que hay cierta doble intención por parte de la justicia en intentar manchar un poco también el movimiento No, aparte de feminista. preguntarle a los televidentes cuándo un proceso judicial tardó solamente 6 meses desde que ocurrió el asesinato en diciembre y el juicio fue en julio y ya tuvo la condena perpetua. Sí, además, una condena tan importante como cadena perpetua. En un caso, aparte, chicos muy jóvenes, sin tener un testigo clave del hecho, que haya visto la situación. Entonces fue muy extraño, es la verdad. Que fue... No, la verdad que lo que tenemos para criticar acá fue que la imagen de una mujer llame tanto la atención, de una mujer asesina, por lo que vendía mucho a los medios, y más con el contexto Ni Una Menos, que se dejaba pasar la cantidad de femicidios que había uno cada 24 horas, que era una cifra alarmante, y se habló mucho del caso de Nair Galarza. ¿Por qué? Porque era una mujer. Y la verdad que el proceso judicial tardó bastante rápido, más jugando al juego de los medios, ¿no? Ese juego de decís, bueno, condénenla rápido porque es una mujer, es asesina, hay que hacer este condena, y fue condenada a prisión perpetua por un homicidio que a veces tiene de 10 a 25 años, sea la grave del hecho. Claro. Lo que más o menos la complicó mucho a ella fue al rematarlo, porque si el tiro solo salía de la espalda, podía jugar un poco a su favor, pero bueno, el segundo tiro fue lo que la complicó a Nair Galarza. Sí, es verdad, bien decías el rol tan importante de los medios. Cuando un medio, o cuando varios medios que son tan importantes, sobre todo los televisivos, están analizando constantemente el caso y intentan manchar a la persona, a pesar de que haya cometido el crimen o no, sin que la justicia aún tenga su veredicto, también juega muy en contra de la personalidad de la chica. Para sus abogados también es una complejidad, porque cada vez que van a dar declaraciones siempre terminan atacando a los abogados que al fin y al cabo están cumpliendo su trabajo, su Aparte, labor. cabe aclarar, no es que estamos defendiendo a Nair Galarza, No, sino para que nada. estamos condenando la actitud de la justicia ante un hecho que fue tan relevado por los medios de comunicación y que la justicia un poco se sintió atrapada con eso, y con tantos casos en donde matan muchísimas mujeres, la justicia tarda un montón de tiempo y a veces da condenas que son irrisorias de 8 a 10 años por un femicidio. Y acá a Nair Galarza le dio prisión perpetua en una condena récord, se puede decir. Sí, es verdad que no es nuestra intención defender a Nair Galarza. La justicia ya cerró incluso el caso, la causa. Ella va a cumplir cadena perpetua hasta 2052. O sea, es una persona que ha tenido muchísimas pruebas en su contra para poder determinar que sí fue quien terminó asesinando a Fernando. Pero bueno, estos últimos años ha intentado limpiar su imagen, culpando a su padre de haber sido el que finalmente asesinó a Fernando, lo cual no tiene mucha lógica. Mucho sentido no tiene porque no hay ningún testigo que lo ponga el padre como autor del hecho, y más con todas las pruebas que Nair tiene en su contra. Es una declaración que más o menos buscar la inimputabilidad con alguna pericia psicológica hacia Nair. Sí, es verdad. Hay otro argumento muy interesante que utiliza ella, que es el hecho de tener el arma de fuego, que era de la propiedad de su padre, que era policía. Tener el arma de fuego. Ella comenta que en su segunda declaración que fueron disparos accidentales, ¿no? Que incluso el segundo disparo que efectúa fue por accidente, pero en este tercer testimonio que da ella culpando a su padre, dice que fue él. Y el argumento que utiliza es que una chica de 19 años, que no había tenido ningún tipo de práctica con armas de fuego, sepa usar un arma que en teoría tendría que haber estado cargada, montada y sin el seguro. O sea que puede llegar a tener cierta relación. Es extraño que un policía tenga el arma montada, cargada, con el cargador, ni siquiera con una sola bala en la recámara, y que sepa sacarle el seguro. Es extraño, eso es verdad. Y básicamente hay que ver el contexto familiar, ¿no? Como bien decía vos, es una familia de policías. Nosotros no sabemos muy bien si el padre a su edad le enseñaba a la hija, si en estos casos, ¿no? Justamente en el contexto Ni Una Menos, que estaban pasando muchas cosas hacia las mujeres, sí le habrá enseñado a defenderse de una cierta forma, y por eso ya sabía usar un arma. Es algo que nunca sabremos, a no ser que el padre declare en su defensa ahora, porque bueno, la hija lo está condenando.
Sí, es verdad. Además, él tiene, como ya lo habíamos comentado, una denuncia por parte de su esposa de violencia de género. Nico, muchísimas gracias por habernos dado esta opinión acerca del caso. Ya llegamos al fin del programa. Recuerden seguirnos en YouTube, que le agradecemos realmente el apoyo que hemos tenido en los últimos programas. En el caso de Lele Gatti, realmente sentimos mucho el apoyo de ustedes. Recuerden, estamos en eso en YouTube, así que los esperamos para los próximos programas y muchísimas gracias por estar viéndonos.